Un día soleado de verano, un pequeño perro callejero apareció en la esquina de una tranquila calle en las afueras de la ciudad. Sus ojos, grandes y tristes, miraban el horizonte como si estuviera buscando algo o a alguien. Llevaba días vagando por los barrios cercanos, buscando algo de comida, un refugio o, quizás, una señal de que existía un lugar donde pudiera sentirse seguro. Tenía el pelaje sucio, enmarañado por los días de sufrimiento, y su cuerpo delgado mostraba las cicatrices de las batallas diarias en la calle. La familia Pérez, una familia que vivía en una casa modesta pero bien cuidada, estaba pasando un día normal en su hogar. Los niños jugaban en el jardín y los padres, Marta y Luis, discutían sobre las compras y el trabajo. De repente, el pequeño perro apareció en el umbral de su jardín, mirando con esperanza la puerta entreabierta. La familia, que nunca había tenido una mascota, se sorprendió al ver al animal tan cerca. El perro no estaba acostumbrado a la comodidad de una casa, su instinto lo había llevado allí por pura necesidad. Luis, el padre de familia, fue el primero en verlo. Miró al perro con indiferencia y luego le dio un par de empujones con el pie para que se apartara del camino. Pero, el perro, buscando algo de afecto, se acercó aún más, moviendo la cola, aunque sabía que la respuesta probablemente no sería buena. Marta, al verlo, resopló con molestia. Otro perro callejero. ¿Qué haríamos con uno más?, murmuró mientras se volvía hacia su marido. Luis la miró y, con un tono frío y pragmático, dijo, no sé, quizás lo dejemos aquí. Al menos podría servir para vigilar la casa. No era un gesto de cariño, sino una solución rápida a algo que consideraban un problema. No hubo cariño en sus palabras, ni tampoco en su mirada. El perro, que no sabía lo que le esperaba, simplemente se sentó en el umbral, mirando a la familia con un atisbo de esperanza en sus ojos. Así fue como comenzó su vida en la casa de los Pérez, un lugar donde nunca recibiría el amor o la atención que tanto anhelaba. La cadena que se le puso en el cuello era gruesa, de metal, y se le ató a una esquina del jardín. El pequeño perro, que aún no tenía nombre, pasó sus días en la sombra de un árbol marchito, donde apenas podía moverse. No importaba que estuviera sucio, que tuviera hambre o que le doliera todo el cuerpo, él solo quería que alguien lo mirara, lo acariciara, lo reconociera como algo más que una herramienta. Al principio, la familia apenas lo notaba. Los niños jugaban alrededor de él, corriendo y saltando sin prestarle atención. A veces, se acercaban para gritarle o pegarle con un palo, y el perro, paralizado por el miedo y la desesperanza, solo podía mirarlos con esos ojos grandes y tristes. A veces, cuando uno de los niños lo pateaba, el perro gemía, pero nadie lo escuchaba. Las risas de los niños se escuchaban en todo el vecindario, pero el perro no encontraba consuelo en nada. Marta, la madre, tenía una actitud distante. No sentía compasión por el animal, pero tampoco lo odiaba. Simplemente no le importaba. No está mal tenerlo aquí, pensaba, pero no espero nada de él. En sus ojos, el perro era solo una carga más, un ser que había llegado sin previo aviso y que ahora debía cumplir su función, que era hacer el trabajo de vigilar el jardín. Le daban comida una vez al día, pero nunca con cariño, solo un trozo de pan duro o un poco de arroz. Si el perro no comía, no importaba, su presencia era solo una formalidad. El perro no entendía por qué lo trataban así. Él solo quería ser amado, como cualquier otro animal que alguna vez había visto a lo lejos en la calle. Sus pensamientos eran simples, pero su sufrimiento era profundo. Cada vez que alguien se acercaba a él, su corazón latía con esperanza, pero esa esperanza siempre se desvanecía cuando veía que nadie le prestaba atención. Él no podía entender cómo la misma gente que lo miraba con indiferencia, o incluso con crueldad, era capaz de ignorarlo por completo. Pasaron los días y el perro fue perdiendo poco a poco su vitalidad. Su cuerpo, que había sido una bola de energía en las calles, se fue debilitando. Estaba constantemente cansado, siempre somnoliento, y sus ojos, antes brillantes, ahora reflejaban la tristeza de una vida sin sentido. Nadie le preguntaba cómo estaba, nadie se acercaba a él para acariciarlo. Su única compañía eran las horas solitarias que pasaba en el jardín, bajo el sol abrasador o bajo la lluvia, siempre atado a esa misma cadena. Mientras tanto, la familia Pérez seguía con su rutina diaria.
Los niños continuaban riendo y jugando, mientras que Marta y Luis seguían inmersos en sus propios problemas. No había tiempo para el perro, ni siquiera para cuestionar si lo que estaban haciendo estaba bien. El perro simplemente formaba parte del paisaje, un ser sin voz que nadie quería escuchar. Pero algo dentro de él seguía vivo. A pesar de la indiferencia, a pesar del dolor físico y emocional, el perro seguía moviendo la cola cada vez que alguien se acercaba, aunque sabía que no recibiría nada a cambio. Cada vez que uno de los niños se acercaba a él levantaba la cabeza con la esperanza de que, tal vez, esa vez sería diferente. Pero nunca lo fue. Lo que el perro no sabía era que ese sufrimiento que experimentaba sería el catalizador de una historia mucho más grande, una historia de esperanza, amor y redención. Aunque la familia Pérez nunca le dio el amor que necesitaba, algo cambiaría, y alguien, que jamás había imaginado, escucharía sus gritos y lucharía por su libertad. El perro, al principio, no entendía bien qué estaba pasando. Cada mañana se despertaba con el sonido de la puerta de la casa abriéndose, los gritos de los niños corriendo por el jardín y la constante sensación de hambre que lo atormentaba. Pero algo dentro de él, un instinto primitivo de supervivencia, lo mantenía en pie, esperando que algún día alguien notara su dolor y lo sacara de esa existencia vacía. Sin embargo, ese día nunca llegaba. Las semanas pasaron, y el perro se fue acostumbrando a la fría indiferencia de la familia. La cadena que lo mantenía atado al árbol era pesada y lo limitaba, pero él ya no intentaba escapar. Sabía que sus esfuerzos serían en vano. Los niños, en su mayoría, solo lo miraban de reojo, riendo cuando él intentaba acercarse a ellos. Si alguna vez se acercaba un poco más de lo necesario, le pegaban con una vara o lo empujaban para que se alejara. Su mundo, reducido a un rincón en el jardín, parecía no tener fin. Marta, la madre de la casa, se levantaba cada mañana y, sin mucho interés, lanzaba un trozo de pan o arroz al perro. Si el animal no comía de inmediato, ella lo ignoraba y se retiraba para continuar con sus tareas diarias. Para ella, el perro no era más que una obligación, un ser cuya única función era estar ahí, cumpliendo un papel como vigilante. No tenía sentimientos, no debía ser considerado como un miembro más de la familia. A veces, cuando lo miraba, lo hacía con una mezcla de fastidio y desaprobación, como si estuviera siendo molesta por tener que ocuparse de él. Luis, el padre, era aún más distante. El perro era una carga que no deseaba, pero que, por alguna razón, había terminado en su jardín. Nunca se dignó a acercarse al animal, mucho menos a acariciarlo. En los días en que llegaba a casa después de su trabajo, apenas miraba al perro, como si no estuviera allí. Su actitud era fría, y la tristeza del perro no parecía afectarlo en lo más mínimo. La única vez que se acercó a él fue para dar un tirón de la cadena cuando el perro intentó moverse demasiado lejos de su rincón. «Quédate quieto», le dijo en tono severo, como si el perro pudiera entender sus palabras. El pequeño perro, que había sido tan lleno de energía en sus primeros días de vida en las calles, ahora parecía una sombra de sí mismo. Su pelaje estaba sucio, enmarañado por la falta de cuidados y por los días que pasaban sin que nadie lo cepillara. Su cuerpo, que alguna vez había sido fuerte y ágil, ahora estaba débil, las costillas marcando su piel. Su mirada, antes llena de esperanza, ahora reflejaba solo desesperación. Los gritos y risas de los niños lo hacían sentir invisible, como si no estuviera allí, como si su sufrimiento no importara a nadie. A pesar de todo esto, el perro seguía esperando algo. Un simple gesto, una mirada de compasión. Pero las horas pasaban, los días se sucedían, y la indiferencia de la familia se mantenía constante. A veces, cuando el perro veía a Marta y Luis sentados en la mesa, cenando juntos con los niños, sentía una punzada en el corazón. ¿Por qué no podía ser parte de esa calidez, de esa unión que se veía tan ajena a él? Pero, en lugar de sentir rabia, lo único que sentía era una profunda tristeza. Si tan solo pudiera entender por qué lo trataban así, tal vez su dolor sería más soportable. Los niños, por su parte, nunca se detenían a pensar en lo que le pasaba al perro. Al principio, algunos de ellos intentaban jugar con él, pero pronto se dieron cuenta de que el perro no respondía como ellos esperaban.
El pequeño animal no corría tras la pelota ni saltaba alegremente a su alrededor. De hecho, cuando lo intentaban acercarse demasiado, el perro se echaba atrás, temeroso. Eso solo provocaba más risas y burlas. No era divertido tener un perro que no jugaba ni hacía trucos. Por eso, lo dejaban de lado, ignorando sus ojos suplicantes. Cuando el perro lograba arrastrarse hacia el borde del jardín para observar a la familia a través de la ventana, siempre esperaba ver algo que lo hiciera sentir incluido, que lo hiciera pensar que al menos podría ser parte de algo. Pero no era así. En su lugar, los niños jugaban, la televisión estaba encendida, y Marta y Luis discutían sobre las cuentas del hogar. El perro, con sus ojos apagados, solo podía mirar desde su rincón, tan lejos de todo lo que quería. Una tarde, la situación llegó a un punto crítico. El perro estaba más débil que nunca. Había pasado un día entero sin comer, y la cadena le estaba rozando el cuello, dejándole marcas rojas y dolorosas. Había estado acostado en el mismo lugar durante horas, incapaz de moverse. Sus huesos estaban rígidos, y su respiración era lenta. Sentía que algo dentro de él estaba muriendo, y no solo se refería a su cuerpo. Algo más profundo, había comenzado a marchitarse en su alma. La esperanza, que alguna vez había sido tan grande en él, ahora parecía algo muy lejano, casi un sueño olvidado. Esa tarde, mientras la familia Pérez cenaba en el interior, el perro, casi sin fuerzas, levantó la cabeza al escuchar la puerta de la casa abrirse. Era uno de los niños, que había salido al jardín a jugar. El perro levantó la cola, apenas moviéndola, en un último intento de llamar su atención. El niño se acercó a él, pero, al verlo tan sucio y débil, lo apartó con un empujón. «¡Qué asco, estás todo sucio!», dijo el niño mientras lo empujaba. El perro, nuevamente, cayó en el suelo, derrotado. Esa fue la última vez que intentó acercarse a ellos. Ya no tenía fuerzas para seguir luchando por su afecto. Las horas pasaban lentamente. La oscuridad ya había caído sobre la casa, y el perro, casi sin fuerzas, apenas podía mantenerse despierto. El sonido de los pasos en el interior de la casa parecía tan distante, como si todo lo que sucedía allí no tuviera nada que ver con él. Nadie parecía darse cuenta de su sufrimiento. Su vida, que había comenzado con esperanza, ahora estaba reducida a una rutina interminable de dolor y soledad. Y así, el perro permaneció, solo, en la fría oscuridad del jardín, con su alma rota pero su cuerpo aún aferrándose a la vida. No sabía cuánto tiempo más podría seguir así. Lo único que quedaba era la tristeza de saber que nadie lo vería, nadie lo escucharía. No había futuro para él en la casa de los Pérez. Pero en algún rincón de su corazón, una chispa de esperanza seguía ardiendo, débil, pero presente. Algo dentro de él le decía que, tal vez, aún quedaba alguien que podía ayudarlo. Día tras día, el perro se sentía más invisible que nunca. Su cuerpo, ya debilitado, comenzaba a mostrar signos de desnutrición severa. Las costillas sobresalían de su piel y, a pesar de la constante sed que lo atormentaba, nunca hubo una fuente de agua limpia para él. Solo podía beber de un charco que se formaba cerca del muro, sucio y contaminado, pero era lo único que podía conseguir. La cadena que lo mantenía amarrado a ese rincón del jardín le cortaba la circulación, y cada vez que intentaba moverse, sentía un dolor punzante que le recorría todo el cuerpo. Aunque su vida se había reducido a esa existencia miserable, algo dentro de él se mantenía vivo. No podía comprender por qué lo trataban así, pero había algo en su interior que le impulsaba a seguir adelante, a no rendirse. Tal vez era la esperanza, esa chispa diminuta que aún ardía en su corazón, que le decía que las cosas podrían cambiar, que un día alguien vería su sufrimiento y lo liberaría de esa pesadilla. La indiferencia de la familia no cesaba. Los niños ya ni siquiera se molestaban en mirar al perro. Se reían de él, le lanzaban piedras o lo empujaban cuando pasaban por el jardín. La madre, Marta, solo le daba lo necesario para que no muriera de hambre, pero jamás se acercaba para acariciarlo o mirarlo a los ojos. A veces, el perro intentaba acercarse a ella, moviendo la cola con una esperanza ingenua, pero siempre era rechazada con un gesto impaciente, como si su presencia fuera una molestia más que una vida que merecía algún tipo de cariño. Luis, el padre,
tampoco le prestaba atención. Llegaba a casa cansado, sin ganas de mirar a nadie, y al pasar cerca del jardín, ni siquiera se dignaba a mirarlo. Era como si el perro fuera invisible para él, como si su sufrimiento no tuviera valor alguno. En lugar de ver al animal como un ser que podría brindarles amor y compañía, lo veía como una carga, algo que estaba allí solo para cumplir una función. El perro, sin embargo, no entendía por qué esa función nunca parecía ser suficiente. ¿Por qué no podía ser un miembro de la familia? ¿Por qué no podían acariciarlo como a un verdadero amigo? Cada día, esas preguntas daban vueltas en su mente, pero nunca encontró respuestas. A medida que el tiempo pasaba, el perro se fue resignando. Había dejado de luchar por el afecto de la familia. Ya no intentaba acercarse a los niños ni a Marta. Se limitaba a permanecer en su rincón, observando desde allí. Cuando veía a la familia reunida en el interior, disfrutando de sus comidas y risas, sentía una punzada de dolor. ¿Por qué él no podía ser parte de eso? A veces, incluso cuando los niños salían a jugar y lo llamaban para que lo siguiera, él se quedaba allí, observándolos en silencio, sin moverse. El cansancio físico y emocional lo había vencido. La cadena que lo mantenía atrapado se había vuelto una extensión de su cuerpo. Cada movimiento era una lucha, y la libertad parecía ser solo un sueño lejano. Había perdido la esperanza de que alguien viniera a rescatarlo, de que alguien lo viera por lo que realmente era, un ser vivo, con sentimientos, con el deseo de ser amado. Sin embargo, esa esperanza no había desaparecido por completo. En su corazón, seguía latente la posibilidad de que, algún día, alguien lo vería, alguien lo salvaría. La vida de la familia continuaba sin cambios. Los niños crecían, Marta y Luis seguían con sus rutinas diarias, y el perro se mantenía allí, en su rincón, condenado a una vida de soledad y sufrimiento. No había muestras de compasión, ni de cariño, solo una indiferencia palpable que dolía más que cualquier golpe. La familia no lo veía, no lo escuchaba, y el perro ya no tenía fuerzas para seguir pidiendo ayuda. A pesar de todo esto, el perro mantenía una lealtad inquebrantable. En los pocos momentos en que los miembros de la familia pasaban cerca de él, él levantaba la cabeza, movía la cola con esperanza, buscando una señal, aunque fuera la más pequeña. Pero nunca llegaba. Nadie parecía entender su sufrimiento, nadie parecía darse cuenta de lo mucho que deseaba simplemente ser parte de algo, de ser amado. En una de esas tardes solitarias, cuando el sol comenzaba a ponerse y la oscuridad ya invadía el jardín, el perro escuchó algo diferente. Un ruido lejano, un sonido que nunca había oído antes. Unos pasos que se acercaban a su rincón. El perro levantó la cabeza, con la esperanza renovada. ¿Era alguien que finalmente lo había visto? ¿Era alguien que venía a ayudarlo? Pero no era la familia. Era alguien más. Un hombre mayor, que vivía en la casa vecina. El perro no lo conocía, pero algo en su presencia lo tranquilizó. No era alguien que venía a golpearlo ni a ignorarlo. Era alguien que lo miraba con atención, con una mirada compasiva. El hombre se acercó lentamente, como si temiera asustarlo. Se agachó frente al perro y, por un momento, los dos se miraron fijamente a los ojos. El perro, sorprendido por la gentileza de ese desconocido, movió su cola, por primera vez en mucho tiempo. Era una señal de esperanza, una señal de que quizás, por fin, alguien lo había escuchado. El hombre sacó de su bolsillo un trozo de pan y lo colocó suavemente frente al perro. El perro, casi sin fuerzas, se acercó lentamente, olfateando la comida. Pero, antes de comer, levantó la cabeza, como si estuviera esperando algo más. Quizás una caricia, quizás una palabra amable. El hombre, viendo la tristeza en los ojos del perro, le acarició suavemente la cabeza, y, por un instante, el perro sintió lo que tanto había anhelado, cariño. Fue un gesto pequeño, pero para el perro, fue suficiente para hacerle sentir que aún existía la posibilidad de ser amado. Esa noche, el perro se quedó en su rincón, pero por primera vez en mucho tiempo, pudo dormir tranquilo. Sabía que había algo más allá de la indiferencia de su familia, algo más allá de su dolor. Había alguien que lo veía, alguien que lo entendía. Y aunque su vida aún estaba lejos de ser perfecta,
algo dentro de él se había despertado. La esperanza, aunque débil, seguía viva. Esa misma noche, cuando el perro regresó a su rincón, algo en él había cambiado. Su cuerpo seguía marcado por el sufrimiento, su pelo estaba enmarañado, su estómago aún vacío, pero algo había despertado en sus ojos. La esperanza. Había sentido una caricia, una muestra de afecto genuino, algo que por tanto tiempo había estado fuera de su alcance. No era mucho, pero era suficiente. Esa pequeña señal le dio fuerzas para seguir adelante, para no rendirse por completo. A partir de ese momento, el perro comenzó a esperar todos los días la visita del hombre. No sabía su nombre, pero lo reconocía por sus pasos tranquilos y su actitud amable. Cada vez que el hombre venía, el perro movía su cola con entusiasmo, como si quisiera agradecerle por cada trozo de pan, por cada caricia. Era la única forma en la que podía mostrar su gratitud, pero el hombre parecía comprenderlo. No solo le traía comida, sino que también se sentaba cerca de él, observándolo en silencio, como si estuviera cuidando de él de alguna manera. Con el tiempo, el perro comenzó a acostumbrarse a la presencia del hombre. Aunque no se acercaba demasiado a la casa, se acercaba lo suficiente para asegurarse de que el perro estaba bien. Cada vez que llegaba, lo primero que hacía era asegurarse de que el agua del charco estuviera más limpia, o le traía un poco de comida para que el perro no pasara hambre. No era mucho, pero para el perro, esos gestos significaban el mundo. En su mundo de soledad, el hombre se convirtió en la única esperanza que tenía. Sin embargo, la familia Pérez seguía ignorando al perro. Los niños, que antes jugaban cerca de él, ahora ni siquiera lo miraban. Marta y Luis, ocupados con sus propios problemas, nunca pensaban en el perro, nunca se preocupaban por él. Aunque la cadena lo mantenía amarrado, ya no parecía importarle tanto. De alguna manera, ya no sentía el peso de su dolor de la misma forma. La visita del hombre le daba una razón para vivir, una razón para seguir adelante. Una tarde, mientras el perro descansaba en su rincón, vio algo que lo hizo levantar la cabeza con curiosidad. El hombre se acercaba, como siempre, pero esta vez no venía solo. Con él, llevaba una cuerda mucho más larga que la que lo mantenía atado. El perro, confundido, se acercó un poco más, moviendo la cola, pero aún con cautela. El hombre lo miró con una sonrisa tranquila, y por un momento, el perro pudo ver algo en sus ojos. Era compasión, sí, pero también había algo más. Era determinación. El hombre se agachó frente al perro y le acarició la cabeza suavemente. Con un gesto lento y cuidadoso, comenzó a desatar la cadena que lo mantenía atrapado. El perro, asombrado, no sabía qué hacer. ¿Era esto real? ¿Realmente alguien iba a liberarlo de esa pesada cadena que lo había mantenido cautivo durante tanto tiempo? El hombre le susurró unas palabras suaves, aunque el perro no las entendía, su tono de voz era reconfortante, como si estuviera diciéndole que todo iba a estar bien. Cuando la cadena finalmente fue retirada, el perro dio un pequeño salto hacia atrás, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Estaba libre. Por fin, libre. Sus patas temblaban al principio, acostumbradas al peso de la cadena, pero pronto comenzó a caminar, dando pasos vacilantes hacia el hombre, como si buscara una confirmación de que, efectivamente, podía moverse sin restricciones. El hombre lo miraba con una sonrisa de satisfacción, como si esa pequeña victoria también fuera la suya. El perro, aunque libre, no sabía qué hacer con esa nueva libertad. Había pasado tanto tiempo atado, que ahora le resultaba extraño moverse sin sentir esa cadena que lo limitaba. Dio unos pasos inciertos, luego se detuvo, mirando al hombre con agradecimiento en sus ojos. El hombre se inclinó hacia él, acariciando su espalda, y luego comenzó a caminar lentamente, invitando al perro a seguirlo. Por un momento, el perro dudó, pero luego algo en su interior le dijo que debía seguirlo, que este era el momento que tanto había esperado. Al principio, el perro caminaba a su propio ritmo, inseguro y cauteloso, pero pronto se dio cuenta de que no había nada que lo frenara. Podía correr si quería, podía alejarse del jardín, podía sentir el viento en su cara, podía moverse como siempre había deseado. Pero, en lugar de huir, decidió seguir al hombre,
porque lo había aprendido a reconocer como la única fuente de bondad en su vida. Aunque no sabía a dónde iba el hombre, el perro no sentía miedo. Sentía confianza, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Mientras caminaban por el vecindario, el perro miraba a su alrededor con una mezcla de asombro y alegría. Todo le parecía nuevo, todo le parecía más brillante, más vivo. Había pasado tanto tiempo en la oscuridad, en la sombra de su pequeño rincón, que ahora el mundo parecía diferente. El perro, que había sido tratado como si no tuviera valor, ahora caminaba por la calle con la dignidad que le correspondía. Había encontrado a alguien que lo veía, que lo respetaba, y eso lo hacía sentirse especial. Al llegar al final de la calle, el hombre se detuvo y miró al perro. Sus ojos brillaban con una expresión de satisfacción, pero también de comprensión. Sabía que el perro había estado esperando este momento durante mucho tiempo, y ahora que lo tenía, lo único que quería era asegurarse de que estuviera bien. Era un pequeño gesto de bondad, pero para el perro, significaba el mundo. Finalmente, había encontrado un amigo, alguien que lo había liberado de su dolor, de su sufrimiento. Y por primera vez en mucho tiempo, el perro se sintió completo. Esa noche, cuando el hombre regresó a su casa, el perro lo siguió hasta su puerta. No sabía si podría regresar al jardín, ni si la familia lo echaría de vuelta. Pero ya no le importaba. Ya no sentía miedo. Sabía que, a pesar de lo que pudiera pasar, había encontrado algo mucho más valioso que la libertad física, había encontrado un propósito, un lugar donde realmente podía ser amado y respetado. El perro caminó junto al hombre, su cuerpo aún temblando de la emoción y la incredulidad. No podía creer que, finalmente, estuviera libre de la cadena que lo había mantenido atrapado durante tanto tiempo. Había sido una vida llena de dolor y sufrimiento, pero ahora sentía que, por fin, podía respirar, podía moverse sin límites. Era como si el mundo entero se hubiera abierto ante él, como si cada paso que daba lo acercara más a la libertad que siempre había deseado. El hombre, con una sonrisa tranquila, caminaba junto al perro, guiándolo con suavidad, como si no quisiera apresurarse. Ambos avanzaban lentamente, disfrutando de cada momento. El perro, aunque aún inseguro, empezó a seguir al hombre sin dudarlo, con una confianza que no había tenido en mucho tiempo. Ya no sentía miedo. Ya no estaba atado a un rincón oscuro del jardín, ni a la indiferencia de una familia que lo había rechazado. A medida que avanzaban, el perro miraba a su alrededor, maravillado por todo lo que veía. Las calles, los árboles, el aire fresco. Todo le parecía nuevo, todo le parecía increíblemente hermoso. Había pasado tantos días en la oscuridad, en el silencio, que ahora cada rincón del mundo parecía lleno de vida y posibilidades. Sus patas, antes débiles y lentas, ahora lo llevaban con más energía. Estaba descubriendo la libertad, y con ella, algo que nunca había experimentado, la sensación de pertenecer a algo más grande que él. Al principio, caminaban sin rumbo fijo. El hombre parecía estar guiando al perro hacia un lugar que solo él conocía. No le importaba el destino. Solo quería asegurarse de que el perro estuviera bien, de que, por fin, pudiera tener la oportunidad de vivir una vida plena. El perro, por su parte, solo quería estar cerca de él. Ya no le importaba lo que hubiera dejado atrás. Su vida anterior, con la familia Pérez, ya no tenía sentido. Lo único que importaba era el presente, y el hombre había mostrado algo que él había olvidado, que existía la posibilidad de un futuro diferente. Mientras caminaban, el perro comenzó a notar algo más. Los vecinos, al verlos pasar, se detenían un momento y observaban al perro con curiosidad. Algunos lo saludaban con una sonrisa, otros lo miraban con simpatía, como si estuvieran sorprendidos de verlo en libertad. El perro, que antes había sido invisible, ahora era el centro de atención. La gente lo miraba con admiración, con respeto. Nunca había experimentado eso antes. Siempre había sido ignorado, rechazado, golpeado. Pero ahora, por primera vez en su vida, sentía que la gente lo veía por lo que realmente era, un ser vivo, con emociones, con derecho a ser feliz. El hombre lo condujo a un pequeño parque en el centro del vecindario, un lugar tranquilo rodeado de árboles y césped verde. El perro nunca había estado allí.
Había oído hablar de este lugar, pero nunca se había atrevido a acercarse. Ahora, por fin, estaba allí, libre de las cadenas, rodeado de naturaleza. Al principio, el perro se quedó quieto, observando todo con cautela. Nunca había tenido la oportunidad de explorar un lugar como ese. Sin embargo, el hombre lo alentó con una sonrisa y un suave «vamos». El perro, sin pensarlo dos veces, comenzó a correr, primero con cautela, luego con más confianza. Era un espectáculo hermoso. El perro corrió por el parque, moviéndose con agilidad, como si cada paso le diera más energía. Estaba libre, al fin. No había más cadenas, no había más restricciones. Solo él y el mundo. El hombre lo observaba con una sonrisa en su rostro, sabiendo que, aunque era un paso pequeño, estaba marcando el comienzo de una nueva vida para el perro. Durante horas, el perro exploró el parque, corriendo de un lado a otro, oliendo cada rincón, descubriendo cada árbol, cada arbusto. El hombre lo seguía de cerca, pero dejaba que el perro se moviera a su propio ritmo. No había prisas. No había expectativas. Solo libertad. El perro estaba viviendo, por fin, como siempre había deseado. Al caer la tarde, el hombre y el perro se sentaron en un banco del parque, mirando el horizonte. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos cálidos. El perro, agotado pero feliz, se recostó junto al hombre, descansando su cabeza en su pierna. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. No importaba lo que hubiera pasado en su vida antes. Ahora estaba aquí, en este momento, con alguien que lo entendía, con alguien que le había dado una oportunidad. El hombre acarició al perro con suavidad, como si supiera que el animal necesitaba ese gesto. No era solo un acto de cariño, era una forma de darle seguridad, de hacerle saber que no estaba solo. El perro cerró los ojos, disfrutando del contacto, sintiendo una calidez que nunca había experimentado. Durante todos esos años de sufrimiento, había deseado ser amado, deseado ser tocado con cariño, pero nunca había recibido nada de eso. Ahora, por fin, lo estaba recibiendo. A lo lejos, el perro vio que algunos niños jugaban en el parque. Se acercaban al hombre y al perro con cautela, pero el hombre les hizo una señal para que se acercaran. Los niños, curiosos, comenzaron a hacerle preguntas sobre el perro, sobre cómo lo había encontrado. El hombre les sonrió y les explicó que el perro había pasado por mucho, pero ahora estaba en su camino hacia una vida mejor. Los niños, con ojos grandes y llenos de simpatía, se acercaron al perro, que, aunque un poco tímido al principio, comenzó a mover la cola al ver que ellos no querían hacerle daño. Era una oportunidad para que el perro pudiera experimentar la bondad de los demás, para que pudiera confiar en las personas de nuevo. Esa noche, cuando el hombre llevó al perro de vuelta a su casa, lo hizo con una sensación de logro, pero también de esperanza. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, que el perro necesitaba tiempo para adaptarse a su nueva vida, para sanar las heridas que no se veían. Pero también sabía que, al menos, había dado el primer paso. El perro, que había sido invisible para el mundo, ahora era parte de algo, era parte de una vida llena de posibilidades. Ya no estaba solo. Ya no estaba atrapado. Y eso, para el hombre y para el perro, era lo más importante. La vida del perro había dado un giro radical. Desde que el hombre lo había liberado de su antigua vida de sufrimiento, él había experimentado más de lo que había creído posible. Aunque aún llevaba las marcas de su pasado, los días junto al hombre le ofrecían un respiro de paz, algo que nunca había conocido. Ya no era ese perro maltratado y olvidado, sino un ser que, por primera vez, sentía que su vida tenía un propósito. Cada día, el hombre le ofrecía algo nuevo. Paseos largos por el parque, pequeñas sorpresas como trozos de carne o galletas, y sobre todo, el cariño. Cada caricia que recibía, cada mirada de complicidad, le recordaba que estaba en un lugar mejor, un lugar donde no era invisible, donde sus sentimientos y su existencia importaban. A pesar de todo lo bueno que había encontrado, la realidad del pasado del perro aún lo perseguía. Cada vez que veía a otros perros correr libres por el parque, el perro se detenía por un momento, con la mirada perdida, como si en esos instantes reviviera su antigua vida. El miedo al rechazo,
las miradas de desdén, las manos que lo golpeaban, todos esos recuerdos se colaban en su mente, a pesar de que ahora tenía un refugio seguro, un lugar donde podía ser él mismo. El hombre, sabiendo que aún quedaban heridas profundas que sanar, no presionaba al perro. Le daba el espacio que necesitaba, le permitía adaptarse a su propio ritmo. Poco a poco, el perro fue aprendiendo a confiar más en él. Al principio, se mantenía a cierta distancia, siempre observando al hombre con cautela, como si temiera que, en cualquier momento, todo fuera a desmoronarse. Pero, con el paso de los días, esa desconfianza fue disminuyendo. El hombre nunca lo forzó a nada, nunca lo trató con crueldad. Lo único que hacía era ofrecerle su presencia, su apoyo. Y eso, poco a poco, fue creando un lazo inquebrantable entre ellos. Una tarde, después de un largo paseo por el vecindario, el hombre se sentó en su porche, y el perro, como siempre, se tumbó a su lado. En silencio, miraban el atardecer. La luz dorada bañaba la escena, creando una atmósfera cálida y tranquila. Era un momento simple, pero para el perro, era todo lo que había soñado durante años. No había gritos, no había golpes. Solo paz. Fue en ese instante cuando el perro, de manera casi imperceptible, se acercó un poco más al hombre, apoyando su cabeza en su regazo. El hombre lo miró sorprendido, pero no hizo nada para apartarlo. En lugar de eso, le acarició suavemente, como si sintiera que ese era un paso importante para el perro, un momento de confianza que merecía ser celebrado. El perro, al sentir la mano del hombre sobre su pelaje, cerró los ojos y respiró profundo. Era como si toda la tensión acumulada durante años finalmente se desvaneciera. En ese gesto de amor y aceptación, el perro encontró la calma que tanto había buscado. Pero no todo era perfecto. Aunque el perro había encontrado un hogar, un lugar donde podía sentir seguridad, algo dentro de él todavía le dolía. Había noches en las que despertaba sobresaltado, asustado por ruidos que lo hacían temblar, como si fuera a ser golpeado de nuevo. En esos momentos, el hombre lo encontraba y lo calmaba con sus palabras suaves, acariciándolo hasta que se quedaba dormido nuevamente. Era un proceso largo, un proceso de sanación, pero poco a poco, el perro comenzó a entender que no todos los humanos eran iguales. Había personas buenas, personas que lo querían, personas que no solo lo veían como una herramienta o como un ser inferior. Una mañana, el hombre decidió llevar al perro a la ciudad. Había un pequeño evento en el parque, y él pensó que sería una buena oportunidad para que el perro conociera a otras personas y otros perros. Sabía que el perro aún era tímido, pero también sabía que, en el fondo, le gustaba interactuar con los demás. Al llegar al parque, el perro se mostró cauteloso, como era de esperar. Se acercó al borde de la multitud, observando a los niños jugar y a los perros corretear por el césped. Había algo en todo eso que lo atraía, pero a la vez, lo asustaba. El hombre, al ver su vacilación, se agachó a su lado y le susurró palabras tranquilizadoras. «Está bien, amigo, solo es un poco de ruido y movimiento. Vamos, te protegeré». El perro miró al hombre, y por un momento, su mirada fue de pura confianza. Decidió seguirlo. Poco a poco, el perro comenzó a acercarse a los otros perros. Al principio, solo observaba desde lejos, pero después, uno de los perros, un cachorro juguetón, se acercó con mucha energía, saltando y moviendo la cola. Al principio, el perro retrocedió, desconfiado, pero algo en la actitud del cachorro lo hizo relajarse. Con una pequeña vacilación, se acercó. El cachorro, al ver que el perro no quería pelear, empezó a olfatearlo y a dar pequeños saltos alrededor de él. Fue en ese momento cuando el perro, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a sentirse cómodo con otro ser vivo. El miedo que lo había acompañado durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse. Jugó con el cachorro durante unos minutos, corriendo y persiguiéndolo, aunque de una forma más tranquila que el cachorro. El hombre, al ver este pequeño avance, sonrió. Sabía que el perro estaba dando un paso importante, un paso hacia la sanación, hacia la confianza. Y eso le llenaba el corazón de alegría. Durante el resto del día, el perro interactuó con varios otros perros, algunos más tranquilos, otros más juguetones. Pero, lo que más le llamó la atención fue cómo,
por primera vez, se sintió parte de un grupo. Ya no era el perro solitario, rechazado, que había pasado años buscando algo de cariño. Ahora estaba rodeado de perros que lo aceptaban tal como era, sin juicios, sin dolor. Por fin, estaba experimentando lo que siempre había deseado, ser parte de algo, ser aceptado. Al final del día, cuando el hombre y el perro regresaron a casa, el perro caminaba con un paso más ligero, más seguro de sí mismo. Había dado un gran paso en su proceso de sanación. Sabía que aún quedaba mucho por recorrer, que todavía había miedos que superar, pero sentía que, finalmente, estaba en el camino correcto. La vida que había dejado atrás ya no lo definía. Ahora era libre, y tenía la oportunidad de ser feliz. El tiempo pasó, y con él, el perro comenzó a adaptarse más y más a su nueva vida. La libertad que antes le parecía un concepto lejano, algo que solo existía en los sueños de aquellos que no sabían lo que era el dolor, ahora era su realidad. Se despertaba cada mañana con el sol acariciando su pelaje y el sonido de las aves llenando el aire. Ya no era el perro triste que había conocido los rincones oscuros de un jardín sin vida, ahora era un perro con un propósito, un perro que había encontrado un hogar. Cada día al lado del hombre le enseñaba algo nuevo. Las primeras semanas, el perro había tenido miedo de alejarse demasiado de la casa, temeroso de que algo o alguien pudiera arrebatarle su recién encontrada libertad. Pero con el paso de los días, comenzó a explorar, a jugar en el jardín, a acercarse al río cercano, y poco a poco se fue soltando. El hombre, siempre atento, nunca lo presionaba. Solo lo observaba con una sonrisa serena, sabiendo que el perro necesitaba tiempo para comprender que su mundo había cambiado para siempre. A veces, el perro corría por los campos cercanos, con el viento batiendo contra su rostro, sintiendo por primera vez una sensación de plenitud que nunca había experimentado. A veces, simplemente se quedaba sentado junto al hombre, disfrutando de su compañía en silencio, como si ambos supieran que no era necesario decir nada para sentirse completos. La relación entre ellos había alcanzado una intimidad sin palabras, un entendimiento profundo, una conexión que trascendía cualquier tipo de lenguaje. Pero, aunque su vida había mejorado, el pasado del perro nunca estuvo completamente lejos. En las noches, cuando los ruidos extraños de la casa se apagaban y el silencio envolvía todo, el perro a veces despertaba sobresaltado. En esos momentos, su cuerpo se tensaba y su respiración se volvía errática. A veces soñaba con el tiempo en que vivía atado, en el constante miedo de ser golpeado o ignorado. Los recuerdos de esa época, aunque ya distantes, no se desvanecían con facilidad. El hombre, que había aprendido a reconocer los momentos de angustia del perro, siempre estaba allí para tranquilizarlo. Durante esas noches, el perro se acurrucaba cerca de él, buscando consuelo en su presencia. El hombre le acariciaba suavemente, y en esas caricias, el perro encontraba algo más que alivio, encontraba la certeza de que no estaba solo, de que no volvería a ser abandonado ni maltratado. Una tarde, mientras caminaban por el vecindario, el perro y el hombre se encontraron con un grupo de niños jugando a la pelota en un campo cercano. Al principio, el perro se mostró vacilante, recordando sus viejos temores de ser rechazado o ridiculizado. Pero, al ver la actitud amigable de los niños, algo dentro de él se relajó. Los niños, al ver al perro, se acercaron con sonrisas amplias, sin miedo, sin prejuzgar. El perro, lentamente, se fue acercando a ellos. Un niño pequeño, con una pelota en las manos, se acercó al perro con suavidad y le dijo: «Hola, perrito, ¿quieres jugar?». El perro, cauteloso pero curioso, movió su cola con duda, pero sin apartarse. El niño, con una expresión genuina de alegría, lanzó la pelota hacia él. Para sorpresa del perro, algo dentro de él despertó, el deseo de jugar, el deseo de ser parte de algo. Corrió tras la pelota, primero con incertidumbre, luego con más seguridad, siguiendo el ritmo del niño. Los niños comenzaron a reír y a animarlo, y por un momento, el perro olvidó sus miedos. Ya no era el perro al que le lanzaban piedras o lo apartaban con brusquedad. Ahora era un perro querido, un perro que formaba parte de ese pequeño grupo que compartía risas y juegos. El hombre, observando desde lejos, sintió un nudo en el pecho, pero no era un nudo de tristeza, sino de gratitud. Sabía que este momento era uno más en el largo camino de recuperación del perro.
A medida que los días se convertían en semanas, el perro comenzó a descubrir su lugar en el mundo. Ya no vivía con miedo. Ya no temía a las personas ni a los animales. Había aprendido a confiar en su dueño y en los que le rodeaban, y poco a poco, su pasado se iba desvaneciendo, aunque de manera gradual. El perro había dejado de ser un animal con miedo a la vida, para convertirse en un ser lleno de vida, lleno de la promesa de que, aunque su pasado había sido difícil, su futuro sería mucho mejor. El hombre no solo le ofreció un hogar, sino también algo más importante, la oportunidad de sanar. Durante todos esos días, el perro fue recibiendo más que cariño, recibió lo que siempre había deseado, lo que nunca había imaginado que podría tener: seguridad, amor, aceptación. Y lo más importante, aprendió que, a pesar de todo lo que había sufrido, todavía merecía ser amado. Un día, mientras caminaban por el mismo parque en el que el perro había jugado con los niños, el hombre se detuvo frente a un árbol grande, con ramas que se extendían hacia el cielo. «Este es un lugar especial», dijo el hombre, mirando al perro. «Es donde vine por primera vez a pensar en ti, cuando decidí ayudarte». El perro miró al hombre con ojos brillantes. Parecía comprender lo que el hombre decía. De alguna manera, ese árbol, ese lugar, representaba el comienzo de una nueva vida para ambos. El perro lo miró y luego se tumbó a su lado, descansando tranquilo bajo las ramas, como si supiera que ya no había nada más que temer. Estaba donde pertenecía. Pero incluso cuando la paz parecía ser permanente, el perro aún tenía momentos de inseguridad. Un día, al escuchar un coche desconocido detenerse cerca de la casa, se levantó de inmediato, agitado, con los oídos atentos y los ojos fijos en el exterior. El hombre, al ver su reacción, se acercó rápidamente a él. «Es solo un coche, amigo. No te preocupes», dijo, acariciándolo para calmarlo. A pesar de sus miedos, el perro no se apartó del hombre. En su corazón, entendió que, aunque había vivido en la oscuridad, ahora vivía en la luz, en un lugar donde las sombras ya no podían alcanzarlo. Su recuperación, aunque aún estaba en proceso, era evidente. Ya no temía como antes, aunque sus cicatrices seguían ahí, invisibles para el mundo, pero profundamente grabadas en su alma. El perro, al mirarlo, parecía decir en silencio: «Gracias. Gracias por salvarme. Gracias por darme una segunda oportunidad». Y el hombre, con una sonrisa amable, respondió con un gesto sencillo, pero lleno de amor: «No tienes que agradecer, amigo. Te lo mereces todo». El perro había llegado a un punto donde la vida parecía haberle ofrecido todo lo que alguna vez soñó. La rutina con el hombre, las caminatas por el parque, las visitas a los niños, los días soleados y tranquilos, todo ello conformaba una nueva realidad que él nunca imaginó que podría tener. Ya no era el perro de las sombras, el que había vivido sumido en el miedo y el abandono. Ahora, con el paso del tiempo, comenzaba a entender lo que significaba tener un hogar y ser querido. Cada día, al despertar, lo primero que sentía al abrir los ojos era una sensación de calma, una paz profunda que lo invadía, algo que nunca había experimentado antes. Los recuerdos de su pasado seguían allí, latentes en su mente, pero cada vez más borrosos. El perro ya no temía los ruidos extraños ni las miradas desaprobadoras. Había aprendido a confiar, a ver el mundo con nuevos ojos, y eso lo llenaba de una alegría tranquila, como si el simple hecho de existir ya fuera un regalo. Pero, como en toda historia de superación, los fantasmas del pasado no se desvanecen con facilidad. Una tarde, mientras el perro y el hombre paseaban por la ciudad, el perro se detuvo abruptamente en medio de la calle. Un coche pasó cerca, con un rugido fuerte, y de repente, el perro retrocedió, su cuerpo tenso, los ojos grandes como si el mundo se estuviera derrumbando. Fue un reflejo instintivo, un miedo profundo que se apoderó de él en un solo segundo. El hombre, al verlo, se acercó rápidamente, con calma, tocando su espalda, tranquilizándolo. «Está bien, amigo, no tienes que temer», dijo el hombre con voz suave, acariciando la cabeza del perro. «No va a pasar nada». El perro, respirando con dificultad, miró al hombre, y por un momento, lo único que sentía era el eco de su antiguo sufrimiento. Aunque los días felices habían sido muchos, esa pequeña chispa de miedo seguía viva en él. El hombre,
con su paciencia infinita, le dio tiempo. No le presionó, no lo forzó a continuar. Solo lo sostuvo con cariño, entendiendo que la recuperación del perro era un proceso que tomaba tiempo, y que había cicatrices que no se veían, pero que seguían presentes. Con el tiempo, el perro comenzó a sentirse más seguro nuevamente. Sabía que podía confiar en el hombre. Sabía que, por fin, había encontrado un refugio donde nada podía hacerle daño. El hombre lo cuidaba, lo protegía, y con cada día que pasaba, el perro se volvía más fuerte, más seguro de sí mismo. Pero, en esos momentos de inseguridad, cuando algo lo sorprendía o lo sacaba de su zona de confort, el hombre siempre estaba allí, como un pilar inquebrantable, dándole el soporte que tanto necesitaba. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, el perro y el hombre estaban sentados frente a su casa, disfrutando de la brisa cálida. El perro, como siempre, descansaba junto al hombre, sintiendo la seguridad que solo él podía ofrecerle. En ese momento, el hombre miró al perro y, por primera vez, habló de algo que había estado guardando para sí mismo. «Sabes, amigo, nunca imaginé que un perro como tú podría cambiar tanto mi vida», dijo el hombre, con una sonrisa melancólica. «Hace un tiempo, mi vida era solitaria, vacía. Pensé que no necesitaba a nadie. Pero tú, de alguna forma, me mostraste lo que realmente importa en la vida. Y ahora, me siento afortunado de haberte encontrado». El perro, al escuchar esas palabras, levantó la cabeza y miró al hombre con una intensidad que solo aquellos que compartían un vínculo verdadero podían entender. En ese momento, el perro sabía que el hombre no solo lo había salvado de una vida de sufrimiento, sino que también lo había ayudado a sanar sus propias heridas, a llenar el vacío que él mismo había sentido durante tanto tiempo. El hombre, que nunca había sido muy abierto sobre sus emociones, parecía haber encontrado en el perro un refugio emocional, una compañía que lo ayudaba a encontrar la paz que tanto había buscado. Durante su vida, el hombre había perdido a muchas personas, había enfrentado la soledad y el dolor. Pero el perro, con su lealtad inquebrantable y su amor genuino, había transformado esa soledad en una nueva forma de ser. Ya no estaba solo. Ya no le importaba si su pasado estaba lleno de pérdidas. Ahora tenía un compañero que lo entendía sin palabras, un compañero que le devolvía lo que pensaba que había perdido para siempre. Esa noche, mientras el cielo se teñía de estrellas, el perro se acurrucó cerca del hombre, descansando en su regazo. Había algo diferente en su actitud esa noche. Era como si, por fin, se hubiera dado cuenta de que su vida ya no era una serie de sombras. Había encontrado luz. La luz que le había dado el hombre, un ser que lo había rescatado del abismo, lo había sacado de la oscuridad y le había mostrado que, después de todo, el amor y la esperanza siempre podían renacer. Los días siguientes estuvieron llenos de momentos sencillos, pero llenos de significado. El perro y el hombre paseaban por el campo, se sentaban juntos en silencio, observaban el atardecer. Los niños del vecindario seguían visitándolos, y el perro comenzó a interactuar con ellos de manera más abierta, moviendo la cola con alegría. Ya no era un perro solitario, un perro temeroso del rechazo. Era un perro amado, un perro que había encontrado su lugar en el mundo. Una tarde, el hombre decidió llevar al perro a un lugar especial, el parque donde el perro había jugado por primera vez con los otros animales. Había algo en ese lugar que siempre había simbolizado su transformación, su renacimiento. Al llegar, el perro saltó del coche, como si supiera exactamente a dónde iban. Corrió por el césped con un entusiasmo renovado, sintiendo la libertad en cada paso, sabiendo que no había vuelta atrás. Ya no vivía en las sombras. Ahora era un perro libre, un perro que había encontrado el amor y la aceptación que siempre había buscado. El hombre lo observaba con una sonrisa en el rostro, satisfecho de ver lo feliz que era su amigo. «Vas a ser feliz aquí, amigo. Lo prometo», dijo en voz baja, aunque el perro ya sabía que esa promesa era real. No importaba lo que el pasado hubiera sido. Ahora, lo único que importaba era el presente, y en ese presente, el perro estaba rodeado de amor, de amistad y de una familia que lo aceptaba por completo. Cuando el sol se ocultó finalmente detrás del horizonte, el perro y el hombre se sentaron juntos, mirando el cielo estrellado. El perro, descansando cerca del hombre, dejó escapar un suspiro profundo,
como si por fin pudiera entender lo que significaba vivir sin miedo. Estaba donde pertenecía. Ya no estaba solo. Y con esa paz, se quedó dormido bajo las estrellas, sabiendo que su vida había cambiado para siempre. Los días continuaron pasando en la vida del perro, pero ya no eran los mismos. Ya no había temor, ya no había duda. El perro había dejado atrás el sufrimiento, y cada día se sentía más confiado en su lugar en el mundo. Junto al hombre, había encontrado algo que nunca había conocido, la verdadera paz. La rutina se había convertido en una fuente de consuelo, y el perro había aprendido a disfrutar de las pequeñas cosas, esas que antes le eran ajenas, como el cálido sol de la mañana y la brisa suave que acariciaba su pelaje. El hombre, por su parte, también había cambiado. En los primeros días de tener al perro, se sintió responsable por su bienestar, preocupado por cada uno de sus movimientos. Pero con el tiempo, ese sentimiento de protección se transformó en una verdadera conexión, una relación que ya no era de rescate, sino de compañía mutua. Ambos se habían dado algo invaluable. El hombre había encontrado en el perro la compañía que nunca supo que necesitaba, y el perro había encontrado en el hombre su familia, un refugio que lo aceptaba por completo. Una tarde, mientras caminaban por el vecindario, el perro y el hombre pasaron por una casa que siempre había sido un lugar sombrío para el perro. Allí, en el jardín, él había conocido el dolor. Recordaba las cadenas, las voces ásperas de la familia, los días sin cariño. Cuando el perro vio esa casa, algo en su interior se revolvió. Aunque ya no sentía el mismo miedo, el dolor del pasado seguía siendo parte de él. Su cuerpo se tensó levemente, y su mirada se fijó en la ventana de la casa, como si esperara ver a aquellos que lo habían maltratado. El hombre notó el cambio en el perro y se detuvo. Le acarició la cabeza con suavidad, con la tranquilidad de quien entiende que las cicatrices del pasado no desaparecen con facilidad. «Lo sé, amigo. Lo sé», susurró. «Pero ya no estás allí. Estás aquí, conmigo, y eso es lo que importa». El perro, al escuchar esas palabras, relajó su cuerpo lentamente. No necesitaba mucho más. El hombre le había dado la seguridad que tanto había buscado. Mientras caminaban lejos de esa casa, el perro pudo finalmente soltar el pasado, al menos por un momento. Sabía que, por muy doloroso que fuera, ahora estaba rodeado de un amor que no podía ser arrebatado. Esa noche, después de un día tranquilo, el perro se acostó junto al hombre, descansando en el sofá. El hombre, en un gesto de cariño, le pasó la mano por el pelaje. «Este es tu hogar, siempre lo será», le dijo, y el perro, en silencio, sintió una ola de gratitud. No podía expresar con palabras lo que sentía, pero lo sabía en lo más profundo de su ser. Por primera vez en su vida, había encontrado su lugar, su verdadero hogar. En los días siguientes, el perro comenzó a sentirse cada vez más libre, más en paz. Pasaba más tiempo jugando con los niños del vecindario, corriendo por el parque, y regresaba a la casa con una energía renovada. Su vida era ahora una rutina de alegría, llena de momentos sencillos pero significativos. El perro ya no era un animal desconfiado, ni un perro solitario, se había convertido en un compañero lleno de vida, dispuesto a compartir su amor con el mundo que lo rodeaba. Sin embargo, el pasado no desapareció por completo. A veces, cuando pasaban por calles o parques donde había conocido el sufrimiento, el perro se detenía por un instante, como si el recuerdo de aquellos días oscuros aún lo persiguiera. Pero ya no se quedaba atrapado en esos momentos. Miraba hacia adelante y sentía la cálida presencia del hombre a su lado, un recordatorio de que el presente y el futuro eran su verdadera realidad. No importaba lo que había sucedido antes, lo que importaba era lo que estaba viviendo ahora. Un día, el hombre decidió llevar al perro a un lugar que siempre había querido visitar, pero que nunca se había atrevido a ir antes. Era una montaña cercana, un lugar lleno de senderos, árboles y espacios abiertos. El hombre había pensado en este lugar durante mucho tiempo, sabiendo que el perro necesitaba algo más que los parques locales y las calles tranquilas. El perro, al principio, se mostró un poco nervioso. La montaña era un lugar diferente, un espacio desconocido que le provocaba cierta incertidumbre. Pero al ver la determinación del hombre, decidió seguirlo. Sabía que no importaba el lugar, siempre que estuviera con él.
Cuando llegaron a la cima, el perro se detuvo y miró a su alrededor. El paisaje era impresionante, con una vista panorámica de todo el valle. El aire fresco y limpio llenó sus pulmones, y por un momento, el perro se sintió completamente libre, sin ningún recuerdo de cadenas o gritos. En ese momento, comprendió que la libertad no era solo un concepto físico, sino un estado mental. Había sido liberado, no solo de las cadenas, sino de las limitaciones emocionales que su pasado le había impuesto. El hombre se sentó en una roca cercana, observando al perro mientras exploraba el nuevo terreno. «Mira todo esto, amigo. Es tuyo», dijo el hombre con una sonrisa. «Es todo tuyo, para que lo disfrutes». El perro se acercó a él, moviendo la cola con alegría, como si entendiera la magnitud de sus palabras. De alguna manera, ese momento simbolizaba todo lo que el perro había logrado, había superado el miedo, el sufrimiento, y ahora podía ver el mundo con ojos nuevos, ojos de esperanza. El perro se sentó junto al hombre, mirando el horizonte. Era como si todo lo que había pasado en su vida, toda la oscuridad que lo había rodeado, hubiera desaparecido en ese instante. Ahora estaba en un lugar lleno de luz, y no solo físicamente. Su corazón, antes marcado por el dolor y el miedo, estaba lleno de amor y gratitud. No sabía qué le depararía el futuro, pero lo único que importaba era que, en ese momento, estaba en paz. Estaba donde pertenecía, junto al hombre que le había mostrado lo que significaba ser verdaderamente amado. La tarde llegó a su fin, y el sol comenzó a ponerse. El perro y el hombre se quedaron allí, en silencio, disfrutando del simple acto de estar juntos, sabiendo que lo más importante ya estaba hecho, habían encontrado el uno al otro. En ese instante, el perro comprendió que el amor y la lealtad no eran solo palabras vacías. Eran una realidad tangible, una realidad que él había vivido y que nunca volvería a perder. El tiempo había pasado, y con él, el perro se había transformado por completo. La criatura temerosa, cautelosa y siempre a la defensiva que había sido antes, había desaparecido. En su lugar, ahora había un perro fuerte, lleno de vida, que caminaba al lado del hombre con una confianza renovada. Su pelaje brillaba con la luz del sol, y su cuerpo, antes delgado y marcado por el sufrimiento, se había vuelto firme y saludable. La vida que había conocido, esa vida de dolor y soledad, ahora parecía un recuerdo lejano, uno que se desvanecía con cada día que pasaba. A lo largo de los últimos meses, el perro había experimentado más amor del que jamás había imaginado. Ya no estaba solo, ya no vivía con el miedo constante a ser rechazado o maltratado. Cada día a su lado, el hombre le mostraba que la vida podía ser algo más que un simple sufrimiento. Le mostraba que podía confiar, que podía ser amado sin temor a que lo abandonaran. Lo que antes parecía un sueño imposible, ahora era su realidad. Pero, en el fondo, el perro sabía que su viaje no había terminado. Aunque ya no sentía el dolor del pasado de la misma manera, aunque la oscuridad de su vida anterior se desvanecía, había algo dentro de él que sabía que aún había algo más por lo que luchar, algo más que aprender. Era como si la historia de su vida estuviera aún en proceso, como si, a pesar de haber superado tantas adversidades, el destino todavía tuviera algo más preparado para él. Un día, mientras caminaban por el parque, el perro notó algo diferente. Algo en el aire le dijo que hoy sería un día especial. El hombre, como siempre, lo miraba con una sonrisa tranquila. Habían estado caminando por el parque por un tiempo, disfrutando del ambiente relajado, cuando, de repente, el perro vio algo que lo hizo detenerse. A lo lejos, había una figura que se acercaba, un perro. No era un perro como los que había conocido antes, no era un perro amigable ni juguetón, sino uno que parecía perdido, que caminaba de manera errática, como si estuviera buscando algo, o alguien. El perro, al ver a ese animal, sintió una punzada en su pecho. No sabía por qué, pero algo le decía que ese perro necesitaba ayuda. Algo en su interior le dijo que debía hacer algo, que no podía quedarse quieto mientras otro ser viviera el mismo sufrimiento que él había conocido. En ese momento, algo dentro de él se despertó. El perro dejó de mirar al extraño animal y miró al hombre, como si supiera que debía compartir ese momento con él. El hombre, al ver la expresión de su perro, entendió de inmediato lo que sucedía. «Vamos», le dijo,
y comenzó a caminar hacia el perro desconocido. El perro lo siguió de cerca, sin dudar, sabiendo que su misión ahora era algo más que simplemente disfrutar de su propia felicidad. Tenía la oportunidad de dar algo a otro ser, de devolver un poco del amor y la ayuda que él mismo había recibido. Cuando llegaron junto al perro desconocido, este se apartó un poco, como si no estuviera seguro de quiénes eran. El hombre se agachó lentamente, extendiendo la mano hacia él, mientras el perro se mantenía cerca, observando con atención. El perro desconocido, al ver que no había amenaza, dio un paso hacia adelante, olisqueando la mano del hombre con cautela. Era un perro asustado, igual que él había sido en su momento. El perro, que había aprendido a confiar en el hombre, dio un paso hacia el otro perro, acercándose con suavidad. Sabía que, si él podía hacerlo, si podía confiar en los humanos, entonces este perro también podría hacerlo. De alguna forma, sentía que el destino lo había puesto allí, junto a su amigo humano, para ayudar a aquel ser que todavía no conocía la bondad. El hombre, sin decir una palabra, observó cómo el perro se acercaba con delicadeza al perro desconocido. No era un encuentro lleno de estruendo o caos, sino algo sutil, casi silencioso. El perro desconocido comenzó a olfatear al perro con curiosidad, y poco a poco, la tensión en su cuerpo se relajó. Era un primer paso hacia la confianza, hacia la sanación, lo que el hombre sabía que era necesario. El hombre, al ver la interacción, sonrió. Sabía que este momento era más que significativo. No solo el perro había sanado, sino que ahora podía compartir su sanación con otros. Había algo poderoso en la capacidad del perro para entender lo que otros necesitaban. En su vida, había experimentado el dolor de la desconfianza y la soledad, pero ahora entendía lo que significaba ayudar a otro a encontrar su camino hacia la luz. En los días siguientes, el perro desconocido comenzó a acercarse más al hombre y al perro. El hombre le dio comida y agua, y gradualmente comenzó a ganar confianza. El perro, como si fuera su guía, lo ayudaba a sentirse más cómodo, mostrándole que la vida podía ser amable, que no tenía que temer. Aunque aún quedaba mucho por recorrer, el perro desconocido empezó a mostrar signos de una nueva vida, una vida sin miedo. El perro, por su parte, experimentó algo que no había sentido antes, un profundo sentido de gratitud, no solo por su propia vida, sino también por la oportunidad de dar. Durante todo su viaje, el hombre lo había rescatado, le había dado un hogar, pero ahora, el perro se dio cuenta de que él también podía ser el que ofreciera su ayuda a otros. Era un momento crucial, uno que sellaba su transformación definitiva. Ya no solo era un perro que había sido rescatado, ahora era un ser capaz de dar y compartir lo que había recibido. Una tarde, mientras los tres caminaban por el parque, el perro caminó junto al hombre y al perro recién llegado, con su cola levantada, su postura erguida. La sensación de paz que lo rodeaba era indescriptible. El perro había vivido una vida llena de oscuridad, pero ahora caminaba en la luz, no solo para él, sino para los demás. Sabía que la felicidad no se trataba solo de recibir amor, sino de compartirlo, de ser una fuente de luz para otros. El perro, al mirar al hombre, se dio cuenta de algo importante: no importaba lo que había pasado en su vida, no importaba el sufrimiento, porque lo que realmente importaba era el amor que había encontrado, el amor que ahora podía compartir. Y eso, más que cualquier otra cosa, lo llenaba de una paz profunda. Mientras el sol comenzaba a ponerse, el perro se recostó junto al hombre, sintiendo una vez más esa conexión que ahora parecía indestructible. Ya no estaba solo. Ya no había dolor. Y, lo más importante, había encontrado algo más allá de la libertad, algo que ningún ser humano o animal podía arrebatarle: el poder de transformar su propio destino. En ese momento, el perro sabía que su vida había cambiado para siempre, y lo que había encontrado en el hombre y en sí mismo era un regalo que nunca volvería a perder. Y, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, el perro cerró los ojos, agradecido por todo lo que había vivido, por todo lo que había superado, y por todo lo que todavía le esperaba. Fin.